a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechaza, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Entonces estaba claro que había un descontento del pueblo por causa del comportamiento de los hijos de Samuel, que se llamaban Joel y Abías. Pero Joel y Abías no estaban donde estaba Samuel, sino que ellos estaban en Berseba y Samuel estaba en Ramá. Pero era lógico y era costumbre para ellos que cuando ya una persona estaba anciana, estaba de la tercera edad, nombrara a un sucesor. Y obviamente Samuel nombró a sus hijos. Sin embargo, ellos no siguieron el camino de su papá. Eran desobedientes a la ley y además de eso, se dejaron sobornar por el pueblo. Y ambiciosos por tener dinero, quebrantaron la ley del Señor y no hacían justicia. Entonces, esto era una molestia para el pueblo, pero eso no era lo único. Yo creo que más que ir a denunciar a los hijos de Samuel, con Samuel, sus hijos, más que eso, ya ellos tenían otro interés y un deseo en su corazón, en su mente, de que un rey los gobernara. ¿Saben? A mí me parece que el pueblo tenía como especie de envidia. Eran envidiosos de lo que los demás pueblos, los demás reinados que estaban, ellos tenían un rey y ellos no. Entonces ya era, incluso ellos habían vivido bajo esclavitud un reinado. O sea, siendo esclavos, ellos vivieron cómo era que gobernaban los reyes. Y resulta y acontece pues que ellos ya en su corazón estaba el deseo de que fueran gobernados por un rey. De hecho, el Señor ya se los había dicho, que Él iba a poner un rey. Se lo había dicho a Moisés. Y ellos incluso esperaban que Moisés fuera quien les nombrara un rey. Pero en este tiempo, ya Moisés había muerto, y el sucesor de Moisés, Josué, también había muerto. O sea que para ellos era como que Dios se olvidó de nosotros, o Dios se olvidó, no. Digamos que para ellos eso no era importante, no era relevante. Ya no le estaban dando importancia incluso al hombre de Dios, Samuel, quien los libró a ellos de una batalla, de la guerra contra los filisteos. Y al verlo así viejito, ¿verdad? Lo subestimaron a él y al mismísimo Señor. ¿Ok? Entonces, esta era la situación. Para ellos obedecer las leyes del Señor no era algo prioritario, no era algo bueno. Simplemente ellos quisieron tomar la rienda de su vida y copiar el modelo de los gobiernos de las demás naciones que estaban hacia alrededor. Repito, se volvieron ambiciosos, se dejaron sobornar y no obraron con justicia. ¿Y cuál fue ese derecho que pervertieron? Vamos entonces a Deuteronomio, capítulo 16-19. Fue cuando Dios le dio la ley a Moisés de qué es lo que se tenía que hacer con respecto a esto, a hacer juicio, a hacer justicia. 16-19 Deuteronomio dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, esta era la ley. Entonces, las obras de los hijos de Samuel y la vejez de Samuel fue nada más una excusa, un pretexto para el pueblo, para los ancianos,
para ir a pedirles un rey, porque ese era ya el deseo que tenían en su corazón y en su mente. En el mismo Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 14, vamos a ver que Dios le había prometido a ellos un rey. Vamos a ver Deuteronomio 17, 14. Y estas eran las instrucciones, cómo debía ser cogido y cómo debía hacerse su trabajo, o cómo debía ser el trabajo de quien gobernara como rey, como Dios lo había establecido. Entonces es el 17:14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios te escogiere. Es decir, que no era que ellos tenían que escoger un rey. Y en esta oportunidad ellos estaban exigiendo un rey. Nómbranos un rey, te exigimos, porque ya tú estás viejito, en cualquier momento te mueres, ¿y qué va a pasar con nosotros? Te exigimos que nos coloques un rey. Pero Dios ya se los iba a permitir. Sin embargo, era Dios quien lo iba a elegir. Era Dios quien iba a decidir: miren, ahora les voy a poner un rey. No, ellos se adelantaron. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha hecho. No volváis nunca por este camino. ¿Qué quiere decir esto de Egipto? Que no van a ser esclavos nuevamente. Y era por costumbre que las naciones de a su alrededor, cuando colocaban un rey, resulta que el pueblo se volvía esclavo de ese reinado. Y Dios le estaba diciendo: bueno, no vas a poner un rey, pero ese no se va a poner por encima de ustedes, sino que va a ser igual para todos. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentarás para sí en abundancia. Es decir, para que ellos fuera una cosa justa, pues. Pero era Dios. Quede claro aquí esto. Era Dios quien tenía que elegir el rey, no el pueblo. Entonces ya el Señor se los había advertido, se los había dicho: yo lo voy a hacer cuando sea prudente, cuando sea necesario. Y ellos, al excusarse en el comportamiento de los hijos de Samuel, fueron de Samuel: nómbranos un rey. Y punto. Aquí podemos ver claramente el plan, la confabulación, el complot y la maquinación que ellos tenían. Prácticamente le dijeron a Samuel: ya tú no nos haces falta. Pon un rey entre vosotros que nos gobierne, así como las demás naciones. ¿Qué era lo malo de esta petición? Si ya el Señor le había dicho que le iba a dar un rey. ¿Qué era lo malo? ¿Por qué? Porque sencillamente no querían obedecer. Diga conmigo, ellos no querían obedecer. Estaban negados a obedecer la voz del hombre de Dios y obedecer a Dios. Cuando leemos el versículo 19 y 20, los voy a leer yo, 8, 19 y 20, dice así: porque, ¿saben? Cuando ellos le piden el rey a Samuel, Samuel va en oración y Dios le dice: eso sí, ponles bien claro qué es lo que va a pasar cuando yo les ponga un rey, que van a ser esclavos de ellos, desde el 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará vuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió al oído del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Samuel al pueblo? El 9 dice: ahora pues, oye su voz, más profetas solamente contra ellos, y muéstrales cómo las tratará el rey que reinara sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había dicho el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinare sobre vosotros, tomará a vuestros hijos
y las pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a la guerra, los pone al pueblo delante para que maten a ellos y no lo maten a él. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Era la advertencia del Señor para el pueblo. No, aquí no les dice, yo les dije que le iba a dar un rey, pero ustedes ahora me exigen a mí que yo les coloque un rey. Él no está diciendo eso, sino que le dice, ponles bien claro el asunto. ¿Qué va a pasar si yo les doy un rey? Que el rey se va a poner por encima de ellos y van a ser esclavos, van a volver a Egipto. ¿Okay? Que no es así lo que le dijo el Señor que iba a pasar, sino que cuando él lo nombrara, este rey iba a ser un rey justo. Entonces, ¿cuál era lo malo? ¿Qué era lo malo de esta petición para con el pueblo? Lo malo era que ellos querían, era el deseo de ellos. No era una cosa que venía de Dios, sino que era una cosa egoísta de parte de ellos. Y por envidia y por querer ser como los demás. Ni siquiera incluso querían ser como el Señor. Porque si hubiesen querido ser como el Señor, hubiesen respetado las leyes, no hubiesen sobornado a los hijos de Samuel. Porque créanme, no es que porque los hijos de Samuel eran malos, el pueblo no quiere decir que no era malo. Quiere decir, porque aquí dice, y se dejaron sobornar. Quiere decir que ellos, mira, tenés ahí por ahí para que se dejaron sobornar. Es decir, que había un problema ahí. Un problema de no respetar al Señor. Y cuando digo que no respetar al Señor, porque al sobornar ellos estaban irrumpiendo la justicia, quebrando el derecho de justicia. ¿Qué era lo que estaba pasando? En el versículo 6 y 7, Samuel ora al Señor y él le dice, atiende su petición. Ellos no te están despreciando a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces aquí es donde estaba el problema. El problema era que ellos no querían que Dios siguiera gobernando su vida. Aunque, gracias a él, gracias al Señor, ellos pudieron vencer la guerra a los filisteos. Y si usted cuando usted se va al principio de los libros de Samuel, usted se va a encontrar que el sacerdote anterior a Samuel era Elí y sus hijos, que eran unos sinvergüenzas, los hijos de Elí. Es decir, que aquí se repitió la historia, pero con una excepción, que era que Elí nunca reprendió a sus hijos, porque Elí vivía con sus hijos ahí. No así Samuel. Samuel envió a sus hijos a gobernar, y ellos se corrompieron con la gente que estaba allá. Mas Samuel Samuel siguió el camino del Señor. Entonces pareciera que se quisiera repetir esta historia, pero como Elí no reprendió a sus hijos, el Señor le llamó la atención, y le llamó la atención por medio de Samuel. Y ahí es cuando Samuel por primera vez escucha la voz de Dios. Porque él estaba dormido, y si usted ha leído la historia se da cuenta que el Señor lo llama y él va hasta donde está Elí. Dime, Señor, ¿qué quiere? No, yo no te he llamado. Y se va a dormir otra vez. Luego resulta que lo vuelve a llamar el Señor y otra vez vuelve a donde está Elí. Ajá, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Por tercera vez lo mismo. Y ahí entendió Elí que era Dios quien lo estaba llamando, porque Samuel nunca había tenido una experiencia con el Señor. Y le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, tienes que decir, heme aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Entonces cuando la cuarta vez el Señor lo llamó, dijo lo que Elí le dijo, Samuel. Y Samuel le dijo al Señor, ajá, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres? Y reprendió a Elí. Bueno, decirle a Elí que voy a matar a sus hijos, ¿verdad? Y voy a arrancar de raíz su generación, porque no me obedecieron, porque irrumpieron mis leyes, no me obedecieron y los voy a desterrar. Eso es para contarle un poquito de lo que está sucediendo antes de esto. Entonces vinieron los filisteos, los enemigos de Israel, y los vencieron a ellos. Entonces, la primera guerra que se presentó allí, vencieron los filisteos, y cada quien agarró por su lado. Entonces vinieron los hijos de Elí y sacaron el arca del pacto, que era algo muy sagrado, y lo exhibieron ante el pueblo, como diciendo, el Señor es quien nos va a librar, y eran unos sinvergüenzas. Y ya el Señor le había dictaminado fin a ellos. Entonces, cuando los filisteos se dieron cuenta que ellos estaban festejando, acabaron con ellos y se llevaron el arca. Algo que era tan valioso para Israel.
Porque eso representaba, ¿saben lo que representaba el arca? La presencia de Dios a favor del pueblo. Y ellos se la llevaron. Los filisteos se la llevaron. Entonces eso fue, dice, cuando Elí se enteró de lo que había sucedido, dice que tenía 95 años, ya estaba ciego y era gordo. Dice que se fue hacia atrás, se dio en la cabeza y se murió también. O sea que, y ahí en esa batalla murieron los hijos de Elí. Y Elí, cuando se enteró que sus hijos habían muerto y que se llevaron el arca, también se murió. Entonces ahora quien asume el peso es Samuel. Y dice que buscaron a Samuel porque el pueblo se arrepintió. Claro, sucedieron muchas cosas, ¿no? Porque los filisteos, cuando se llevaron el arca, por causa de haber tenido el arca en su tierra, se enfermaron, se murieron un poco de gente, les salían tumores. Entonces ellos dijeron, no, hemos pecado contra el Dios de Israel, vamos a enviar esto a otra nación. Y se lo enviaron a los vecinos filisteos de ese linaje, vamos a decirlo así. Y se lo llevaron. Y resulta que a ellos también les sucedió lo mismo. Vino plaga sobre ellos y se dieron cuenta que hicieron mal. Y agarraron, llamaron a sus magos y a sus adivinos. ¿Qué hacemos? Denle una ofrenda de oro, de cosas, pónganla ahí, agarren unas vacas, amarren el arca, pónganla ahí y que sea el destino que tenga que pasar con el arca. Bueno, resulta que el arca volvió otra vez a donde tenía que ir. Las vacas se fueron hasta ese lugar. Entonces el pueblo se alegró, wow, sí, volvió el arca, el Señor ahora sí el Señor, el Señor. Pero resulta que se pusieron de curiosos a mirar el arca. También murieron muchos cuantos por estar de averiguadores, a estar viendo lo que no tenían que ver, a no buscar al hombre de Dios para que se encargara de eso. Entonces cuando sucedió eso, fueron y buscaron a Samuel. Y Samuel les dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos. Y se reunieron. Cuando los filisteos se dieron cuenta que ellos estaban reunidos y fueron a atacarlos. ¿Y saben lo que hizo Samuel cuando se enteró? Agarró un corderito y lo sacrificó en honor al Señor. Y el Señor salió en defensa del pueblo de Israel. Dice que envió truenos, relámpagos, que hicieron atemorizar a los filisteos. Y así fue como ellos pudieron vencer en batalla. Y dice que pudieron recuperar tierras que los filisteos le habían quitado. Y en todo ese tiempo que fue juez para ellos, el hombre de Dios para ellos, no pasó nada, vivieron tranquilos. Pero se envejeció y ahora no me interesa, pues. No me interesa, ya no nos sirve, ya se envejeció, ya no nos sirve. Pero resulta que ellos no estaban despreciando al hombre de Dios, estaban despreciando al mismo Dios. Como dice aquí, a ti no es que te han despreciado, sino a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos, que yo gobierne sobre ellos. Y esto es una conducta de tanto del pueblo de Israel como de nosotros como pueblo de Dios también. Es una conducta que hemos arrastrado desde Adán y Eva. Porque Dios nos ha sacado de nuestra esclavitud. Cuando hablo de esclavitud es que Dios ha quitado de nosotros, nos ha sacado de un lugar donde nosotros no pudimos salir por nuestras propias fuerzas. Hemos entendido que Dios ha obrado tantas cosas. Si nos ponemos a contar aquí y vamos a amanecer aquí, contando las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y aún así nosotros, con esta conducta que hemos adoptado, en algunos momentos renegamos y decimos, no Señor, échate a un lado, me toca a mí. Lamentablemente. Entonces, ¿cómo es que ante un desprecio así para el Señor, que el pueblo hizo para el Señor, no terminó con ellos de una vez por todas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Estaban despreciando al mismo Dios. Y aquí se ve reflejado nada más y nada menos que el carácter de nuestro Señor. Al permitirles y tolerarles los insultos, la falta de respeto, la falta de temor, de reverencia a Él. ¿Por qué? Porque les permitió. ¿Qué le dijo a Samuel cuando Samuel fue en oración al Señor? Haz como ellos te dicen. Porque saben, el Señor, si nosotros no queremos ir en pos del Señor, Él no nos va a obligar. Él es un caballero, pero también es soberano y todopoderoso. Y si
nosotros no queremos ir hacia donde está Él, Él sencillamente va a respetar eso. Y bueno, eso sí, vas a asumir tus consecuencias. Tú verás qué prefieres, estar conmigo y que conmigo vas a estar protegido, o vas a creer que cuando, como en este caso, o vas a creer que si yo te pongo un rey, Él te va a librar de las batallas. No es Él el que te va a librar, soy yo. Pero aún así, si te pusiste necio en creer estas cosas, en tu razonamiento, entonces, vete para allá, tranquilo. Samuel, haz lo que ellos te dicen. No te preocupes, que a quien está despreciando es a mí. Entonces, ¿cómo no terminó? Porque el carácter del Señor no es como nosotros. Cuando usted lee Isaías 55, dice que los pensamientos del Señor, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Son diferentes que los nuestros. Pero también Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Por eso es que hoy nosotros estamos aquí. Y porque, ¿sabe? Él cumple sus promesas. No le había prometido Dios al pueblo que le iba a dar un rey. Yo digo, bueno, yo voy a cumplir mi promesa. Desde el día en que lo saqué de Egipto hasta el día presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Y aquí se refleja la conducta del hombre. Que si nosotros leemos el Génesis, nos damos cuenta qué fue lo que pasó. El Éxodo, qué fue lo que pasó con el pueblo. ¿Cuál era la conducta? Eran malagradecidos, vivían en una queja y en un señalamiento. Y esa es la conducta del ser humano, lamentablemente. Dice que en una de esas quejas el Señor les envió serpientes, y estas serpientes lo picaron al pueblo. Y dice que cada día morían cientos y cientos, hombres, niños, mujeres, morían. ¿Pero por causa de qué? De haber hablado en contra del Señor y del hombre de Dios. Y morían. No es casualidad, porque ¿quién engañó a Eva? ¿Y a quién engañó al hombre? Sí, a Eva y a Adán. No fue una serpiente. No se dejen llenar el oído de lo que es mentira. No se dejen sobornar, como le pasó a los hijos de Elí y a los hijos de Samuel también. No nos dejemos sobornar. No permitamos que el sistema nos envuelva en su mundo. Nosotros somos los que vamos caminando en dirección opuesta hacia donde va el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema, porque en el mundo estamos todos. El sistema que quiere oprimirnos, el sistema faraónico, Egipto. No se deje influenciar por este sistema. Usted sabe, usted puede identificar, el Espíritu Santo le da instrucciones a usted de lo que es bueno y lo que es malo. Usted lo sabe identificar, pero somos nosotros quienes escogemos, quienes elegimos si hacer el bien o hacer el mal, si respetar la ley de Dios, si honrar a Dios o no. Somos nosotros quienes elegimos. Aquí vemos la conducta entonces del hombre: malagradecidos, quejándose y señalamiento. Egocentrismo. Siempre creemos tener la razón, que fue el caso que acabamos de mencionar. Ellos querían tener razón, es decir, yo sé que cuando tengamos un rey, él va a salir en nuestra defensa. Por Dios, tenés un Dios poderoso que te defendió, que viste su obrar en todo Egipto. Y eso era una cosa que ellos estudiaban. Y una cosa maravillosa que sucedió, que fue quizás lo más grande que ellos pudieron ver el obrar de Dios, fue cuando ellos pasaron en seco por el Mar Rojo. Y cuando ellos terminaron de salir del Mar Rojo, vieron al ejército de Faraón morir, porque el Señor dejó ir el agua otra vez a su lugar y se murieron todos. Todos, no quedó uno vivo. Y no fue el Señor que lo hizo. Entonces, ¿por qué se vuelven necios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los vuelve necios? Lo que los vuelve necios es cuando nos apartamos
de hacer la justicia, nos apartamos de las leyes y no respetamos, que era lo que les decía a ellos. Dice, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Te ponen una venda en los ojos y no te das cuenta, crees que es normal. Normal. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es normal. Estás yendo en contra de la ley del Señor. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Honra a tu esposa. Cásate con ella. Porque si vas a estar así es porque algo tenéis mal. O sea, queréis probar de allá y porque queréis probar un poquito afuera y un poquito adentro. ¿O no? Y no solamente hablo con el hombre, con la mujer también. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si no queremos que el mundo se nos venga encima. Entonces, en nuestro razonamiento nos creemos sabios y somos unos tontos. Nos volvemos malagradecidos, nos volvemos egoístas, tomando las cosas que a nosotros nos interesan más y nos volvemos desobedientes. Siempre dándole el lugar a otras cosas en vez de a Dios. Siempre pensando nuestros intereses personales. El Señor les decía, ellos siempre me abandonan y se van tras otros dioses. Esto, cuando habla de otros dioses, son todas aquellas cosas que nosotros ponemos primero que a Dios. Escucha bien, para nosotros, para ti, para mí, cuando nos volvemos, que dicen que los idólatras no más solamente son los católicos, no. Nos volvemos idólatras cuando ponemos otras cosas en primer lugar en vez de a Dios. Pues, ¿qué es el dinero? No sé qué puede hacer. El dinero, la familia, los hijos, familia. No sé qué puede hacer, pero sabe, los hijos de Samuel se volvieron ambiciosos por querer tener. Miren, cuando usted vino para acá desnudo, y también se va desnudo, ¿yo? Usted vino para acá sin nada, y también se va sin nada. Tenemos que estar claros. Yo decía el domingo pasado que nosotros tenemos que ser sumisos y tenemos que dejarnos guiar por el Señor. El Señor va a querer lo mejor para nosotros. Él no nos conoce, Él no nos creó, Él no sabe cuáles son nuestros mayores deseos y anhelos. Él los conoce. Pero si nos dejamos guiar por su voluntad, para hacer su voluntad, entonces Él va a cumplir esos anhelos de nuestros corazones. Y el hombre más sabio de la bolita del mundo que existió, Salomón, dijo en sus últimos escritos en Eclesiastés, dijo que todo es vanidad y aflicción de espíritu, pero que el todo del hombre es honrar a Dios y respetar sus leyes. Eso es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer para cortar con esto que tenemos desde el principio? Este deseo de querer hacer lo malo. ¿Qué vamos a hacer? El mismo Pablo dijo, quiero hacer lo bueno y no puedo hacerlo. Bueno, yo les quiero decir, facilito, esto está facilito, porque esta conducta aún predomina entre nosotros. Esto es facilito. Dios dice que envió a su único hijo, ¿ok? Para que fuera nuestro Salvador. ¿Sabe? Usted y yo estábamos en Egipto, ¿sabía? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos listos. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, envió a su único hijo, para que el que crea en Él no se perdiera. Quiere decir que Jesús es el Salvador. Y sabe, Él no pide mucho. Él lo único que pide es que creamos, que en Él podemos. El que cree en Él, que cree en la obra que Él hizo, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a morir para que nosotros no muriéramos. Vino a pasar por lo que nosotros teníamos que pasar. Esa muerte de cruz, no, la merecíamos nosotros. Y Él dijo, yo voy a hacerlo por amor a ellos, por amor a todos los que estamos aquí hoy y los que están afuera quizás. Y que Dios les ha dado libertad como nos ha dado a nosotros. Pero una libertad para saber elegir lo bueno, no para elegir lo malo.
Miren, mis hermanos, usted y yo somos privilegiados de estar aquí, ¿sabes? No es porque estamos en la iglesia, no se trata de eso. Dios los ha escogido a ustedes, nos ha escogido a nosotros para que marquemos la diferencia en esta tierra. Y saben, Dios no nos ha llamado a hacer una tarea sencilla, porque ir contra corriente no es fácil. Si no, díganselo a los salmones cuando van a desovar, que llegan tan cansados arriba que cuando ponen los huevos se mueven. Dios nos ha mandado a eso, a morir a nuestros anhelos, a nuestros mayores anhelos, a nuestros deseos pecaminosos, a morir. Corta con eso, lo decíamos el miércoles, lo ejemplificábamos con el bautismo, que cuando nosotros practicamos el bautismo, que fue lo que Jesús hizo a un hombre sin pecado, Él tenía que cumplirla, porque eso es otra cosa que vino a hacer el Señor, ¿sabe? Él vino a cumplir la ley, Él no vino a desecharla, sino a cumplirla, porque tú y yo no pudimos. Aun cuando el Señor envió a su Hijo, porque el Señor envió a su Hijo para que fuéramos perdonados, y Él, por causa de Él, hoy tú y yo somos salvos. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Creer que Dios puede cambiarnos a nosotros. Creer que Él puede hacernos a nosotros sumisos. Creer que Él puede hacer que nosotros podamos dejarnos guiar por Él. ¿Verdad? Que quiten los pensamientos humanos y ponga sus pensamientos. Él lo puede hacer. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Y tenemos que dejarnos guiar. Hay una serie que ahorita viene la 4ª temporada, se llama The Chosen, Los Elegidos. En la primera temporada hay una escena cuando tiene con Nicodemo. Jesús le dice, claro, eso es una cosa que ellos inventaron ahí, pero créanme, no solamente porque los discípulos de Jesús también tuvieron que desligarse de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de Pedro. Pedro era un pescador y en ese tiempo eso generaba billetes. Pero le dijo, sígueme, y él lo siguió, dejó todo abandonado y lo siguió. No le importó, o sea que para él lo prioritario eran las cosas del Señor. Claro, hubo unas cosas ahí, ¿no? Una manifestación, un poder de Dios sobrenatural, y él creyó, dijo, este es el hombre que estamos esperando, ya esto no me importa. Y ponen una escena ahí con este hombre que le dice, sígueme, ¿por qué no te unes a mí? Le dice Jesús a Nicodemo, únete a mí. ¿A qué quieres que me una? ¿A una vida nómada? ¿Tengo que dejar todo botado? Sí, le dice, vas a perder bastante, pero lo que ganarías, y hoy yo se los digo a ustedes, es posible que tú puedas perder hoy muchas cosas, pero lo que vas a ganar en el cielo, tú, en la medida que sirvas a Dios, de que cumplas sus leyes aquí en la tierra, que no te dejes sobornar, que vayas en contra de la corriente, que vivas una vida apegada a la voluntad de Dios, entonces lo que ganas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás acumulando tesoros en el cielo. Tienes un banco en el cielo, pero tenemos que decidirlo, hermano Juan. Tenemos que ser firmes en esto y decir, no me importa lo demás, yo voy a confiar en Dios. Y saben, las cosas en Dios nos las dice la palabra, que son cosas para el hombre que no tienen, son cosas locas. Y cuando digo que son cosas locas es porque para el hombre no puede ser verdad. Y vamos a poner el caso de Egipto. ¿Acaso alguna vez usted ha visto que el lago de Maracaibo se divide en dos y que se vea la tierra y que esté una parte del lago aquí y una parte del lago de Maracaibo aquí? ¿Usted lo ha visto? No. Pues Dios puede hacer esas cosas. Y a lo mejor nosotros no necesitamos que eso suceda aquí para nosotros creer. Pero Él puede hacer eso en nuestra vida. Si tú se lo permites, dice la palabra del Señor, que Él está tocando la puerta. Si tú dejas que yo entraré y cenaré contigo. Tú puedes permitir que Dios haga eso en tu vida. Abrir el camino en tu vida para dejarlo entrar. Permíteselo. Yo te digo hoy de parte de Dios, permíteselo para que veas el cambio, para que notes la diferencia. Porque vas a experimentar señalamiento, pero de los que sencillamente andan en su vida loca. Pero
De los que son entendidos no vas a percibir eso. Y sobre todo de Dios no vas a percibir eso. Vas a percibir un respaldo de Él, una confianza, una seguridad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Renunciar a este hombre y dejar que Dios venga a gobernar nuestra vida. Dejarnos guiar, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. Yo noté unas cosas aquí que tienen que ver con la política. Pero sabe, antes de mencionar esas cosas, quiero decirles que si tú decides hoy abrirle camino, que Dios entre en tu vida, tú vas a permitirle a Dios que todas las cosas que tú hagas las vas a comenzar a hacer para glorificar su nombre. Y no para que tú seas exaltado, ni otro sea exaltado, sino para que Dios se glorifique en todo lo que tú haces. Y eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice que si comemos y si bebemos, o si hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para glorificar su nombre. ¿Qué trabaja usted? No me lo diga. ¿Qué trabaja? Piense un poquito. ¿Qué trabaja usted? Hágalo para glorificar su nombre. Para que otros puedan ver en usted el cambio. Para que otros puedan ver en usted al Señor. Y dice la palabra que cuando otros ven en nosotros el cambio, ven la diferencia, ellos creen también. ¿Qué estaba pidiendo los ancianos, el pueblo de Israel? ¿Qué le estaba pidiendo Samuel? Que le enviara un rey, ¿verdad? Un gobernador. Pero necesitamos un presidente, ¿verdad? Un nuevo presidente, porque el que hasta ahora está, no hemos visto que la cosa es buena. ¿Correcto? ¿Es así o no es así? Entonces tengamos cuidado qué es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Porque algunos creen que cualquier otro que se ponga ahí es mejor que el que está puesto. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que aprender. Tenemos que dejar que Dios decida. Pero primero Dios tiene que ver en nosotros el arrepentimiento. 1 Corintios 10:31. Si coméis y bebéis o si hacéis cualquier otra cosa, háganlo como si fuera para el Señor. Necesitamos un hombre o una mujer que gobierne, pero así, aquí. Amén. Que sea para honrar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Renuncie a su vida hoy y va a tener una vida nueva en el Señor.